adelante a pesar de tantas situaciones, a pesar de las circunstancias que a veces no nos acompañan. Pero nuestra fe y nuestra confianza debe estar siempre en que hay un Dios que no nos deja solo, que no nos abandona, que está dispuesto a dejarse encontrar por nosotros, dependiendo cuánto nosotros le busquemos, con qué intensidad. Así que Dios les bendiga a todos. Por este lado le habla su hermana Melita. Dios les bendiga cada día, siempre invitándoles a visitar radioredimidos.cl, donde encontrarán todo el contenido cristiano para poder alimentar su vida espiritual. Amén, porque nuestras lámparas deben estar llenas de aceite. Y en este día, mis hermanos, quisiera hablar de lo importante de estar cerca del Señor, de lo importante de poder contar con la ayuda de Dios en los momentos difíciles. Hoy en esta mañana, mis hermanos, quiero hablar de que a veces cuando nos encontramos en dificultades, cuando nos encontramos en problemas, cuando nos encontramos en medio de la adversidad, es muy difícil poder ver con los ojos de la esperanza. Pero eso nos pasa quizás porque no conocemos al Señor. Creemos que por ser muchas veces hijos de Dios, nunca vamos a tener problemas, nunca van a venir a nosotros las dificultades. Y no es así, porque somos hijos de Dios, vamos a tener que pasar por procesos, vamos a tener que pasar por el camino angosto, pero eso también garantiza que si somos hijos de Dios, que Dios va a estar a nuestro lado ayudándonos a cruzar, mis hermanos, aquel camino. Porque dice la palabra de Dios que aunque andemos en sombra de valle y de muerte, no debemos temer, porque su vara y su cayado nos infundirá aliento. Entonces es necesario pasar por las diversas pruebas. Y eso es lo que en esta mañana Pablo quiere hablarnos en 2 Corintios 1, mis hermanos, del versículo 3 en adelante. Y dice aflicciones de Pablo. Esto nos recuerda que el ser hijos de Dios no nos garantiza un camino de rosa, no nos garantiza un camino fuera de las dificultades, no nos garantiza que vamos a tener todo a pedir de boca. Nos garantiza que en nuestras aflicciones el Señor va a estar a nuestro lado. El mismo Dios que estuvo con Pablo. Amén. Hoy está con nosotros porque al enviar a su Espíritu a morar en nuestras vidas, significa que su presencia nos va a acompañar donde quiera que vayamos. Entonces vamos a meditar un poco, mis hermanos, en 2 Corintios del versículo 1, 2 Corintios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Dice las aflicciones de Pablo. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros
pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Entonces, hoy en esta mañana, lo primero que debemos tener presente, que el hecho de que seamos hijos de Dios, que sirvamos a Dios, que hagamos el bien, que vayamos y nos congreguemos, que visitemos a los enfermos, que vayamos a las cárceles, que oremos por el huérfano, ninguna de esas cosas nos va a librar de pasar por aflicciones, mis hermanos. Porque debemos recordar que Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que debíamos confiar porque Él venció al mundo. Entonces Pablo aquí dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. A veces es necesario, mis hermanos, primero reconocer que tenemos a Dios a nuestro lado, que Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que tuviéramos nuevamente acceso a la vida eterna. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Amén. Entonces, gracias a aquel sacrificio, hoy nosotros podemos venir a acercarnos confiadamente ante el trono de gracia. Y hoy, gracias a eso, tenemos la fuerza para poder sobrepasar todas estas aflicciones. Quizás hoy nosotros no somos encarcelados como lo fue Pablo por predicar la palabra del Señor. Amén. Quizás no somos perseguidos todavía como fue perseguido Pablo por predicar la palabra del Señor. Pablo vivió todo aquello. Pasaba de tribulación en tribulación, de angustia en angustia. Tuvo momentos buenos, porque él dice en su palabra, nosotros podemos encontrar que Pablo, en la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que Pablo dijo que había aprendido a vivir, a estar contento en lo mucho y a estar contento en lo poco, porque sabía que ambas cosas pasaban en su vida porque Dios así lo permitía. Y de esa manera nosotros también tenemos que decirle al Señor: gracias, Señor, por los momentos buenos, porque los momentos buenos sé que usted los permite en mi vida para que haya tiempo de refrigerio en mi cuerpo, para que haya tiempo de refrigerio en mi corazón, para que mi alma tenga tiempo de refrigerio. Pero también gracias, Señor, por los momentos malos, porque sé que gracias a esos momentos malos yo puedo entender el dolor y puedo entender cuando los demás están pasando por dificultades. Y de esa forma cumplir la palabra que dice que Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Si nosotros lleváramos una vida quizás muy cómoda, muy buena, quizás incluso no buscaríamos de Dios con la misma intensidad que buscamos cuando estamos en las diversas pruebas. Amén. Entonces Pablo decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consola en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, son necesarias, mis hermanos, las pruebas. Así que si usted se encuentra en alguna prueba, se encuentra en algún problema, no lo vea como que Dios le ha abandonado. No lo vea como que usted pierde el tiempo orando, clamando al Señor, manteniendo su fe, sino véalo como un tiempo en que Dios le está preparando para cuando usted tenga que hablarle a aquel que quizá está en la misma situación que usted hoy se encuentra. Amén, porque el Señor nos capacita.
Cuando el Señor nos llama, el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas, comienza a prepararnos, porque recuerde que la mies es mucha y los obreros son pocos. Jesús decía, rogad al Padre para que envíes obreros, ¿cierto?, al campo. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a preparar el Señor? ¿Cómo nos prepara el Señor? Por medio de las aflicciones. Amén. Para que así cuando nos toque consolar, podamos consolar a otro con la misma consolación con que el Señor nos consoló. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que quizás a veces el camino se pone difícil, quizás el camino a veces es demasiado angosto y a veces creemos que no vamos a pasar, que no vamos a sobrellevar esa prueba? ¿Cuántas veces quizás hemos pensado, de esta situación yo ya no salgo? Hasta aquí llego yo, ya mejor me rindo, ¿para qué seguir adelante? Si siempre voy a tener problemas, siempre voy a estar triste, siempre van a haber situaciones difíciles, ya estoy cansado de luchar, estoy cansada de luchar. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho aquello? Pero debemos recordar que hubo uno que sufrió hasta la sangre, dice la palabra de Dios. Y Pablo también nos recomienda que cuando estemos cansados, estemos agobiados, nosotros recordemos que hubo uno que sufrió hasta la sangre, o sea, su sudor eran como grandes gotas de sangre cuando estuvo allí, ¿cierto? Orándole a Dios antes de ser entregado para ser llevado a la cruz. Entonces, recordemos todo eso, que en verdad las cosas que nosotros vivimos hoy quizás no se comparan en nada a la gloria venidera que nos espera, mis hermanos, si somos fieles, si confiamos en el Señor, que todo está en control, porque todo está en sus manos. No veamos las cosas malas que nos pasan como lo último ya de nuestra vida, como que quizás estamos haciendo las cosas mal, lo merecemos. No veamos así, porque si estamos con el Señor y nos esforzamos cada día por hacer lo mejor para Él, tenga por seguro que eso es porque es necesario pasar por ese momento de dificultad. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Eso es lo otro también que debemos tener presente, que a veces creemos que somos los únicos que estamos sufriendo, que somos los únicos que estamos pasando por momentos difíciles, que nadie nos entiende, porque no es así. Porque en este mismo momento, en algún lugar del mundo, hay alguien que quizás está padeciendo lo mismo que nosotros padecemos o incluso peor. Sí, porque servir a Dios, mis hermanos, como he dicho, no nos libra de las pruebas, no nos libra de las aflicciones, pero sí nos garantiza que en cada situación que nos toque vivir, por muy difícil que sea, el Señor está a nuestro lado consolándonos en todo momento. Pero para eso nosotros tenemos que buscarle, para eso nosotros tenemos que decirle a nuestra alma: espera en Dios, porque aún es de alabarte, aún es de exaltarte, aún es de glorificarte. Eso tenemos que nosotros esforzarnos en hacer, para que no se apague la fe, mis hermanos, porque solamente con fe es posible apagar aquellos dardos que el enemigo tira a nuestra vida, esos dardos de ansiedad, esos dardos de impaz, esos dardos, mis hermanos, de enfermedad, esos dardos que a veces nos quitan el aliento, mis hermanos, y lo único que pensamos es no querer vivir, en no querer seguir adelante, en quizás abandonar los caminos del Señor. Amén. Por eso es necesario nuestra fe. Y la fe viene, mis hermanos, por oír la palabra del Señor. Pero en estos tiempos quizás cada día se está haciendo más difícil darle el tiempo a Dios. Tenemos que doblegar nuestra carne, mis hermanos, para que podamos darle la prioridad al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu está bien, si el Espíritu está
alimentado con la palabra, con la oración, con el ayuno, entonces nosotros, mis hermanos, vamos a poder saber sobreponernos ante cualquier situación difícil. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. ¿Cuántas veces Pablo, mis hermanos, estuvo ahí al borde de la muerte? ¿Cuántas veces, mis hermanos, estuvo Pablo quizás pensando que ya su vida llegaba a su final? Fue mordido por una serpiente, casi se ahoga, mis hermanos, cuando dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:32. Vamos a buscarla. 1 Corintios 15:32 dice: si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, lo que Pablo quiere hacernos entender, que nosotros no creamos que porque somos hijos de Dios no vamos a tener que pasar por dificultades, por pruebas, por aflicciones, mis hermanos, sino que estemos conscientes que todo eso es necesario en nuestras vidas. Pablo muchas veces estuvo en peligro de muerte, pero él tenía conciencia que eso era para que él aprendiera a confiar más en Dios, no para que viniera la depresión a su vida, no para que dejara de creer en Dios, sino para que, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Quizás muchas veces estuvo en peligro su vida, pero él tenía la plena conciencia que su vida terminaría cuando el Señor así lo estimara necesario. Ni antes ni después, porque él estaba en las manos del Señor. Y así hoy nosotros debemos pensar también. Quizás pensamos que ya no hay solución para nuestra vida. Quizás pensamos que ya está todo perdido. Y quizás solamente queremos dejarnos morir, así como aquella viuda, ¿cierto? Que tenía la comida para ella y su hijo y estaba preparando el fuego para comer y luego para prepararla y después comérsela y luego dejarse morir. Nosotros no seamos así, nosotros tratemos de confiar en el Señor, mis hermanos, porque no es el fin. El fin es hasta cuando Dios dice que es el fin. Antes no va a ser así. Y el Señor no nos llamó para muerte, mis hermanos. El Señor nos llamó para vida, mis hermanos. Nos llamó para alcanzar aquella vida eterna. Y el enemigo de nuestra alma va a poner muchas cosas en nuestra mente. Quizás nos va a llenar de pensamientos que nos agobien, que nos llenen de ansiedad, que nos lleven de frustración, para que nuestra fe se apague, amén, y así quedemos a merced de Él, y cuando Él nos tire su dardo de fuego, seamos heridos. Y quizás, mis hermanos, seamos tan heridos que no nos volvamos a levantar. Cooperando también vosotros a favor nuestro en la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Así que nosotros tenemos que entender que si hemos sido llamados, mis hermanos, a los caminos del Señor, si nosotros aceptamos venir a Dios para poder caminar con el Señor, tenemos que tener claridad que vamos a pasar por diversas pruebas, porque nosotros hoy caminamos en luz, mis hermanos, y hay unas tinieblas que quieren agobiarnos para que nosotros dejemos de caminar en la luz de Cristo. Y para que nosotros deje de brillar la luz de Cristo también. Por eso es necesario seguir adelante. Dios les bendiga a todos los que han pasado por este live, a escuchar palabra del Señor, para que de esa manera, mis hermanos, podamos fortalecernos y tener un buen día. Porque quizás, mis hermanos, puedan venir malas noticias, pero si estamos llenos de la palabra del Señor, no vamos a temer de las malas noticias, como aquella mujer virtuosa, ¿cierto?, de la que habla Proverbio 31, que ella no teme, dice,
a las malas noticias, porque sabe que su vida está guardada en el Señor y en su Dios, que es su Salvador, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. O sea, hemos pasado por muchas dificultades quizás, hemos pasado por muchas situaciones adversas, mis hermanos, pero hemos visto la mano de nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, alentándonos, ayudándonos a cruzar, mis hermanos, quizás ese mar de problemas, ese mar de dificultades, y que nos va a librar de esa gran muerte. Sabemos que algunos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. El Señor a nosotros nos trajo a sus caminos para que primero salvarnos, ¿cierto?, de la muerte eterna. Y ahora nosotros, mientras esperamos que por su venida, tenemos que alentar a otros, recordar que el Señor nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Amén. Porque ese es el don que Dios nos consoló, ¿cierto?, ese es el don que Dios nos ha concedido para que nosotros podamos, mis hermanos, trabajar en su obra. Amén. Consolar a los que están quizás hoy tristes, a los que están agobiados, a los que están desesperados. ¿Cómo nosotros vamos a consolar a todos aquellos si nosotros estamos cansados, mis hermanos, si estamos tristes, si estamos sin fuerza, si estamos sin paz? En Romanos, mis hermanos, 8 también Pablo nos habla de que somos más que vencedores, mis hermanos, cuando vivimos en el Espíritu, cuando vivimos cerca del Señor. Amén. Así que le vamos a dar lectura, mis hermanos, también para que nos demos cuenta que con el Señor somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso, mis hermanos, es necesario, mis hermanos, entender que vamos a tener, como dice aquí en Primera de Corintios, sufrir las aflicciones de Cristo, mis hermanos, las mismas aflicciones de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y el enemigo lo sabe, mis hermanos. Amén. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y una de esas cosas, mis hermanos, es la consolación de la que habla Pablo en Primera de Corintios, ¿cierto? Porque él dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces Jesús fue obediente, sufrió, fue traicionado, lloró, estuvo triste, estuvo en agonía. Cuando estaba orando en el jardín de Getsemaní, dice que Jesús estaba en agonía, oraba, mis hermanos. En agonía, yo me imagino triste, desesperado, en sobremanera, angustiado, diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces nosotros, mis hermanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por Dios, por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que si se siente cansado en este día, le invito a abrir su Biblia en 1 de Corintios, mis hermanos, perdón, en 2 de Corintios 1, desde el versículo 13 en adelante, donde habla de las aflicciones de Pablo. Y Pablo no sufría estas aflicciones, mis hermanos, porque no quisiese hacer la voluntad de Dios. Luego de que Pablo se convirtió a Cristo y nació de nuevo, él nunca más volvió a hacer lo que hacía cuando era Saulo, mis hermanos. Amén. Entonces, hoy quizás estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando por dificultades, estamos pasando por pruebas, cosas que no entendemos, pero que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en el Señor, porque nada, mis hermanos, podrá separarnos de su amor. Amén. Entonces, le invito a que usted lea, mis hermanos, con detención, 2 de Corintios, capítulo 1 y Romanos 8, desde el versículo 28 en adelante. En los dos libros habla Pablo, mis hermanos, habla de las aflicciones y no las desconoce ni las reconoce como algo que está pasando por ser desobediente. Él está alentando que aunque a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, como dice en Romanos 8, desde el 28 en adelante, somos más que vencedores. Amén. Así que eso es en esta mañana, mis hermanos, lo que he querido compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no desmaya. Amén. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Así que allí está siempre Dios, el Señor, tratando de consolarnos, de levantarnos. Porque como dice acá también en Romanos 28, desde el versículo 37, dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aunque nos cueste muchas veces, mis hermanos, entenderlo y comprenderlo, entendamos que aunque hayan aflicciones en nuestra vida, somos más que vencedores. Porque Dios, que estuvo con Pablo, que estuvo con Jesús, que estuvo con todos los hombres y mujeres que confiaron en Él, hoy está con nosotros. Amén. Así que el Señor les bendiga grandemente. Le invito a que lea la palabra del Señor primero, que se prepare en oración, que no se canse de buscar a Dios, porque dice el Señor: me buscaréis y me hallaréis